Saludos Iván, muy buenas noches, saludos a todos hoy en su casa. Hoy vamos a estar tocando los Varela Leaks por dentro. Bienvenidos hoy a Hablando de Frente. Miren, yo antes de tocar el tema quiero decirles por qué toco el tema, por qué vuelvo a tocar este tema. A mí verdaderamente me sorprende a veces cómo se maneja la agenda mediática en Panamá. Y cuando yo digo la agenda mediática, yo me refiero a lo que hacen ciertos medios de comunicación cuando salen aquí bombazos informativos y que deberían causar una conmoción nacional por todo lo que ello representa adentro de estos Varela Leaks que salen, pero que han salido también en otros casos. Miren, con mucho dolor, yo recuerdo cuando aquí salió la investigación que se hizo sobre el señor Saltarín y que la hizo la periodista Adelita Coria de La Estrella de Panamá. Y que varios medios se hicieron eco de algo que era gravísimo que estuviese ocurriendo aquí en Panamá, que era que desde la presidencia de la República se hubiera contratado a un abogado penalista para, en conjunto con el Consejo Nacional de Seguridad, ponerse a armar expedientes que terminaban en la Procuraduría de la Nación. En ese momento, a mí me dolió ver cómo dos televisoras, un medio de comunicación escrito y algunos entes radiales simplemente guardaban el peor silencio que yo he visto en mi vida. Hoy, con los Varela Leaks, se empieza a explicar un poco el porqué. Y es que la agenda mediática en ciertos temas eran, no vamos a decir manejada, pero muy influenciada desde la presidencia de la República. Hoy vi un comunicado de periodistas en donde se decía la importancia de la independencia de los medios de comunicación dentro de la agenda del país. Y es que miren, señores, en cualquier otro país del mundo en donde se dice que el presidente de la República estaba desde su teléfono celular coordinando con una procuradora de la Nación todo lo que se daba en los diversos expedientes, diciendo quién iba preso, quién iba no. Eso era un escándalo que no paraba nunca hasta no ver rodar judicialmente, por supuesto, una serie de cabezas en la mitad. Aquí salió una procuradora, la procuradora agarró, dijo, se perdió 6 días y yo no vi lo que debió ser un acoso mediático para poder confirmar eso, afuera de su casa, afuera de las oficinas, que la buscaran debajo de las piedras, porque esa señora tenía que dar una declaración. Entonces la señora se aparece 6 días después con un periodista dentro de una entrevista de radio y decide que ella simplemente va a renunciar y renunció en enero. Cuando esas cosas pasan y yo veo una agenda mediática, veo medios de comunicación que le sacan más importancia a si una muchacha enseñó los senos en la avenida Balboa y entonces resulta ser que la muchacha enseñó los senos en la avenida Balboa y eso lo ponen en el noticiero de la mañana, en el de la tarde, en el de la más tarde, en el de la noche, en los avances, porque queremos distraer la noticia que se vaya hacia allá. Cuando yo veo que tenemos algo como el presidente de la República y resulta ser que parte de la noticia se va es a que un muchacho agarró y le tocó las nalgas a una mujer, pésimamente mal y pésimo peor lo que hacía en redes. Pero, y no es que no esté malo, es que simplemente hay algo que está muchísimo peor ocurriendo en el país. Y eso que está ocurriendo en el país es que tuvimos un presidente que hizo desastre y medio en el país, que le costó a la economía miles de millones de dólares, porque no estamos hablando de que aquí costó $2, que le costó a empresarios sus empresas, que les costó privación de libertad, que costó aquí persecución a familiares, que costó intimidaciones, que aquí agarraron, y entonces aquí la agenda mediática parece que es que un muchacho le tocó la nalga a una muchacha.
A ese muchacho hay que procesarlo, ojo. A ese muchacho tiene que llevarlo a la justicia y tiene que hacer lo que tenga que hacer con el muchacho. Pero ¿qué es más importante en el país? Aquí yo oí a una periodista, bueno, yo no sé si ella es periodista y lo digo con respeto, no sé si es periodista, pero oía una muchacha que sale en televisión decir que es que ella había oído los Varela Leaks y que sucede que ella no había visto delito, que había visto unas cosas graves pero que delito no había visto. Fíjense que yo lo veo desde otra óptica y yo sí vi esos Varela Leaks. Y cuando yo veo ahí que me están hablando de que alguien puede otorgar un préstamo de 30 millones siendo presidente, dice, yo te voy a dar ese préstamo. Y yo le voy a dar un préstamo de $120,000 a la hermana de la procuradora y yo le voy a dar ese préstamo. Fíjense que para mí yo sí puedo estar hablando de un delito que se llama de tráfico de influencias o de peculado que tiene por lo menos que investigarse a ver si ocurrió. Cuando a mí me dicen que a un muchacho que trabajaba en la Secretaría de la Procuraduría General de la Nación, lo llama una Procuradora General de la Nación al presidente y le dice, necesitamos que le quiten un proceso porque le habían cautelado las cuentas y le estaban cobrando unos impuestos suyos y míos. Y me dicen que el presidente dice, yo me encargo de eso, esos impuestos se los vamos a quitar. A alguien que tiene que implementar justicia se lo está pidiendo y es la Procuradora General de la Nación. Fíjense ese nivel de tráfico de influencia. Eso tiene que investigarse. Y para mí hay delito en eso, que puede ir desde corrupción de servidores públicos, tráfico de influencia hasta un peculado. Cuando yo oigo que un contralor, hay una conversa de un palo y un palo, y yo veo que la supuesta conversación del presidente con una presidenta de la Asamblea, dicen que están hablando de cómo van a ver si renuevan la planilla 172 y la 080, eso que nos decían que eran un ángel y los diputados allá y que ellos no tenían nada que ver y había todo este show mediático. Para mí tiene que investigarse porque también puede haber un delito. Cuando a mí me hablan de que desde el chat ese del presidente se hablaba para atacar a personas y que ponían a un tweet center a atacar a quien el presidente no le cayera bien con lo que estaban haciendo, o incluso privando de libertad a tuiteros en contra. Ahí puede haber delito desde calumnia e injuria, abuso de autoridad, extralimitación de funciones, peculado de uso por contratar un tweet center, privación ilegal de libertad del tuitero. Entonces fíjense una serie de delitos que hay que hacer. Cuando a mí me hablan aquí de que aquí se coordinó y se le subió un salario de $700 a $8,400 a un testigo protegido y le pagaron $500,000 durante 5 años. Ahí nosotros podemos estar hablando desde haber instado un falso testimonio hasta temas de peculado, porque fue con plata del Estado, no fue que le pagaron de su bolsillo, le pagaron con plata del Estado. Cuando nosotros hablamos de que aquí se seguía a los hijos de los magistrados, se le investigaba a hijos de magistrados para intimidar a gente como en el caso de los hijos del magistrado Sedalice. Aquí lo que pasó en los ataques en los medios de comunicación, un juez valiente como Leslie Loaiza. Y Leslie Loaiza yo sé que el tiempo le va a dar su espacio en la historia, porque fue de los pocos jueces, no el único, pero de los pocos jueces que tuvieron un tesón para soportar la crítica que venía de medios aliados al presidente. Ya sabemos que no solamente era de medios aliados, sino que venía mandada esa línea desde la presidencia de la República. Aquí está cómo se le pagaba a periodistas con temas de viajes, cómo se les pagaba con viáticos. Aquí estaba cómo se intervenía a través de los directores de ciertos medios de comunicación o los exdirectores de medios de comunicación. Cuando nosotros hablamos del encubrimiento, de a este no lo toques, a este sí, a este vamos a meterlo, esa complicidad, esos encubrimientos dentro de un proceso penal, como una procuradora se permitía que desde afuera alguien se metiera a estar diciendo qué hacer en un expediente o no. Miren, señores, yo quiero decir una cosa, y aquí no solamente tiene que irse la procuradora, porque es que la gente no entiende que la procuradora no era quien tenía ese expediente.
Así es que si la gente se llegó a meter en ese expediente, estemos claros que no se metió solamente la procuradora. Las 4 fiscales que llevan ese expediente, 3 porque una ya se fue, 3 fiscales que llevan ese expediente de Odebrecht tienen que responder. Porque cómo se metió la procuradora eso, porque ni siquiera a la procuradora se le permite meterse en injerencia dentro de ese caso. Entonces, ¿cómo es que casualmente lo que se negoció, el quién sí, el quién no, que aparece en estos chats, fue después lo que terminaron haciendo estas 3 fiscales? Entonces, Tania Sterling, Zuleika Moore, Ruth Morcillo, si yo fuera ustedes, ¿verdad? Yo pienso que por el bien del país, por el respeto que ustedes le deben tener a este país, es que si no, además yo creo que igualito va a suceder, apenas llegue un nuevo procurador, porque es que van a haber acciones que van a tener que revisar las decisiones de estas fiscales. Y si yo fuera ella, mi consejo sería, vayan empacando, porque ustedes saben que ustedes son parte de esa fiesta con la procuradora Kenia Porcel. Miren, yo les voy a decir una cosa. Aquí, en esos Varela Leaks, no, sí, yo lo decía ayer en un tuit, se filtró una conversación y se filtraron 20.000 conversaciones, lo que quiera, muy feo, muy malo y que investiguen eso y tal y cual. Pero es un detallito así al lado de lo que sale en esos Varela Leaks. Ahí sale cómo se tomaron partidos políticos comprando a dirigentes del ala contraria o consintiéndolos, como prefieran llamarlo. Ahí sale cómo se tomaron la línea editorial de medios de comunicación y cómo los pusieron no solamente al servicio de la defensa del presidente, sino al servicio del ataque del contrario con fondos estatales. Ahí sale cómo se trabajaba con magistrados y jueces, cómo era, háblate al de la Z, no, ve, búscate y conversate con este. Miren, realmente asqueroso. Sale cómo manipulaban o cómo trataban por lo menos de manipular a temas de los sindicatos aquí. Lo que salió aquí del exministro, que cómo estaba controlando los temas relacionados a los sindicatos. Decidir quién iba preso y quién no. Qué diputado tenía planilla y quién no. Cómo un contralor por un lado venía y voy a poner la denuncia y por el otro lado estaban las conversas de la 080 y la 172. Y es que yo lo sostuve aquí siempre. Siempre sostuve aquí que el presupuesto para las partidas 080, 172 y las demás no salen de la Asamblea Nacional. Salen desde el órgano ejecutivo, pasan consejo de gabinete, para que sean aprobadas, se mandan entonces a la Asamblea y siempre fueron revisados por Contraloría. Entonces yo creo que, de nuevo, el Ministerio Público tiene gente valiosa que espero poder apoyar después del 1 de enero en muchas cosas, pero que una cabeza de cerca de 12 personas agarró y pudrió el Ministerio Público de la A a la Z. Entonces yo creo... Mire, hay gente que me ha dicho a mí, mire, Nito Cortizo debería sacar a la procuradora y si fuera por mí, la verdad es que mataría por verla afuera a la procuradora. Pero yo pienso que a veces toca actuar con la prudencia porque él no tiene la facultad legal para hacerlo. Y a pesar de que pudiera tener la fuerza política para hacerlo, sería inconveniente que un presidente cada vez que considera que una procuradora no está haciendo su trabajo, pues él fuera el que tomara la iniciativa de sacarla, porque eso pudiera hacer que el remedio fuese peor que la enfermedad. Sin embargo, el Procurador General de la Nación, el señor Rigoberto González, que ha abierto la investigación, ese sí tiene mucho, pero mucho que hacer. Y a la vuelta del cambio, les voy a decir qué es lo que debería estar haciendo él. Miren, un procurador general de la Nación, si bien lo ha dicho el doctor Rigoberto González, que él tiene que ir con paciencia, que tiene que hacer las cosas bien, que él no puede causar una nulidad del proceso, yo en eso estoy de acuerdo con él. Eso en efecto tiene que irse con cuidado, tiene que seguirse el debido proceso. Y si yo hoy dijera lo contrario a lo que he dicho 3 años atrás, yo creo que daría la validez a que en efecto así se cuestionara. Tiene que hacerse de esa manera. Sin embargo,
no es lo mismo, y no que no se confunda la velocidad con el atropello. No es lo mismo ir con cuidado a dejar de hacer cosas que son vitales que se hagan. Entonces yo, procurador, y con el mayor respeto, yo sí no coincido con que usted esté mandando notitas al Ministerio Público diciéndole, ay, mándame el expediente de Odebrecht, porque, procurador, ese expediente de Odebrecht no está ni foliado. Entonces usted lo que tiene que hacer es irse al Ministerio Público, allanar las oficinas del Ministerio Público, agarrar ese expediente de Odebrecht como lo tengan desordenado, como lo deben tener, agarrarlas con las manos en la masa a esas fiscales, a pesar de que usted no está investigando estas fiscales, pero sí la conducta de Kenia Porcel, y empezar a tomar entrevistas. Y yo les tendría que decir, si usted está teniendo un tema de posibles informaciones dentro de un teléfono y la ley le faculta a usted para tomar esos teléfonos, entonces, procurador, usted debería estar allanando, tomando teléfonos de Kenia, tomando teléfonos de Juan Carlos Varela, tomando teléfonos de todas las personas relacionadas que aparecen ahí, para ver si es que podemos cotejar toda esta barbaridad que ha salido. Porque usted sí está investigando una procuradora. Usted debe agarrar inmediatamente y caerle a los correos electrónicos de ella, a todo lo que ella está haciendo. Pero además de eso, hubo mucha gente que, de acuerdo a esta información extraoficial que hay, participó de estas supuestas negociaciones que habían, y ahí había una fiscal, otra fiscal, la otra, el secretario de la Procuraduría, el expresidente de la República, que ya no es presidente como cualquier ciudadano, y usted lo que hace, procurador, es que usted los llama a todos inmediatamente a rendir una entrevista, pero los llama a todas esas fiscales y a todos juntos a la vez, uno en esa esquina, el otro en esta esquina, el otro en esta esquina y el otro en esta esquina, no se me comunican uno con el otro. Y entonces échame el cuento tú, échame el cuento tú, échame el cuento tú, échame el cuento tú. Le garantizo que si son 7, usted va a tener 8 cuentos. Si son 7, usted no queda con menos de 8 cuentos. Porque así es como usted saca que no van a tener ninguna coincidencia de cómo llegaron a Brasil, cómo llegaron a la negociación, cómo llegaron a la cifra, por qué aprobaron esto. Entonces, ahí, procurador, es donde yo sí pienso que la Procuraduría de la Administración tiene que actuar con muchísimo más garra. Le doy, es más, una primicia, procurador, porque esto está sucediendo ahora mismo dentro de la Procuraduría de la Nación. Aquí se está tratando de hacer un acuerdo con la empresa FCC, y se lo digo con nombre y apellido, con los ejecutivos de FCC. Y estoy hablando de un señor Casla y estoy hablando de un señor del barrio. Esos señores se les tomó declaración no aquí en Panamá. Por eso es que decimos que está un acuerdo viniéndose, sino que las fiscales se fueron a España a tomar esas declaraciones. Pero no pidieron el auxilio judicial, sino que ellas se fueron allá sin ningún auxilio judicial y decidieron que ellas iban a hacer eso en un consulado, en algo que no ha certificado el consulado, con supuestos abogados panameños vinculados al despacho del magistrado Mejía Privado, ¿verdad? Y esos abogados participaron en España, no sé con la idoneidad de qué, porque mi idoneidad es para ejercer la abogacía en la República de Panamá, no sé cómo ejercieron abogacía en España, pero dentro de ese tema del FCC, ¿qué es lo que pasa? Que se quiere discutir un tema en España en donde supuestamente se perdieron 82 millones de dólares. Y ellos hablan línea 1, línea 2 y otra de las obras que están ahí. Y entonces aquí han corrido a decir que es que aquí quieren vincular a Ricardo Martinelli y que allá quieren vincular a Ricardo Martinelli, porque una cosa es que dentro de una declaración se mencione a Ricardo Martinelli, una cosa es que yo menciono, ahí estaba Juan Pedro Perencejo, y otra cosa es que yo lo acuse, otra cosa es que dije que hizo algo ilegítimo, otra cosa es que se quiera decir que se hizo algo ilegal, y eso no ha ocurrido. Entonces, ¿qué pasa? Que fíjense qué rápido ciertos medios han tratado de desviar este tema de los Varela Leaks con este tema de supuesto de FCC, y les voy a decir por qué. Porque es que se investiga en España, y como dicen, línea 1, ¿verdad? Y línea 2. En la línea 2, desde que mencionan línea 2, usted ya puede saber que eso nada tiene que ver con Ricardo Martinelli.
porque el que licitó la línea 2 del metro, el que la ejecutó, el que la pagó, el que hizo todo en la línea 2 fue el gobierno de Juan Carlos Varela. Entonces, cuando España dice hay coima, hay pagos dentro de la línea 2, está diciendo que dentro del periodo de Juan Carlos Varela se dieron eso. ¿Cuál es la manera de evitar eso? Escúcheme, procurador, porque esto se está haciendo al más alto nivel del Ministerio Público. Es que agarran a estos dos sujetos, corrieron a tomarle las declaraciones en España, y les quieren hacer un acuerdo de pena en Panamá. Por los 82 millones de dólares lo quieren hacer por 20 millones de dólares. ¿Por qué? ¿Por qué harían eso y perdemos 20 millones de dólares y aquí está? Porque entonces hay un principio que es internacional que habla del no doble juzgamiento. Entonces ellos se van con su acuerdo de Panamá, donde nadie metió un día de cárcel, y se van y lo presentan en España. Y cuando lo presentan en España, a esas personas, tal como se les dijo a otros, declara en contra de este, declara en contra de este, y no declares en contra de este, y no declares en esto, igualito que salía en los Varela Leaks de a este que mencione a este, que menciónelo, lo menciona y se acaba el tema. Si menciona RM, se acaba el tema. Esto que no lo mencione. Entonces ellos se pueden ir a hacer lo que les da la gana en España, a tratar de hacer lo que sea, únicamente diciendo yo tengo esto y con esto a mí no me pueden juzgar porque ya yo fui juzgado en Panamá, ya yo tengo un acuerdo de pena en Panamá. Ojo, procurador, ojo con eso y con un caso de armas que causó el movimiento del fiscal de crimen organizado anterior. Y que en ese caso de las armas aparecen ventas de armas al antiguo James Bond del gobierno anterior, ¿verdad? Al comisionado ese hinchipinchi de Juan Carlos Varela, está mencionado ahí, y están las ventas de ametralladoras a personas particulares por $1. Y ese expediente que llegó a tocarlo a él, y que aquí lo vamos a estar hablando, fue el que causó que movieran al señor de crimen organizado, porque resulta ser que le estaba, ahora sí, tocando las nalgas a alguien que no debía. Entonces, yo con esto sí quiero decirles, miren, ha habido cuestionamientos sobre la Procuraduría y tiene que mantenerse. Y yo lo voy a mantener aquí, a pesar de ser repetitivo, lo voy a mantener hasta que sigan saliendo las cosas que tienen que salir. No podemos cometer el mismo error que se hizo en el gobierno pasado de ir a perseguir 1000 personas y volver a parar la economía y hacer la misma burrada que hicieron en el gobierno anterior. 5, no sé si 5 o si 10, pero 5 deben ser. Identificar claramente quiénes estuvieron aquí detrás de esto. Y tiene que hacerse una investigación muy seria, pero que los 5 no haya forma humana que se escapen de eso. Y la hay, créanme que la hay. Esos 5 tienen que pagar lo que hicieron. Y déjenme decirle, lo que aquí toca ahora mismo, porque es que si yo tuviera que hacerle una recomendación ahora mismo a alguien, es como cuando usted vinieron y le robaron en el negocio, y entonces alguien le recomienda, no, mantén cerrado el negocio y vamos a hacer la auditoría y vamos a que venga y tal, y el negocio está cerrado. Y entonces dice, y vamos a presentar la denuncia y vamos a perder tiempo en la fiscalía y vamos a perder tiempo en el juzgado y el negocio sigue cerrado. Y vamos a contratar abogados y vamos a hacer esto y el negocio sigue cerrado. Entonces, cuando eso pasa, perdiste más cerrando el negocio con el robo o tratando de recuperarlo del robo. Y eso como país a veces nosotros tenemos que verlo. Hay cosas que tienen que modificarse, sí. Hay gente que tiene que pagar los castigos, sí. Pero el enfoque o la principal energía de este país tiene que ser en cambiar esas cosas y empezarle a dar un rumbo positivo a este país. Entonces, ¿qué sí toca hacer? A mí me dicen, ¿por qué Nito no saca a la procuradora? ¿Por qué no puede? No puede. Yo estoy convencido que si él pudiera, como pepa de guava hubiera estado esa señora en la calle. Y además, a pesar de que a mí, yo tengo que confesar, a pesar de que a mí me encantaría que Nito la llamara y le dijera, procuradora, lárguese, ¿verdad? Yo tengo que internamente decir, eso no lo debería hacer un presidente. Porque es tan peligroso que la próxima vez que no le guste, la próxima procuradora va a decir, lo vuelve a llamar, váyase usted también, y váyase usted también, y es un precedente malísimo. Pero lo que sí puede hacer un presidente,
y usted lo tiene ahora mismo en la mano, presidente. Usted tiene lo mejor que usted va a poder hacer por la justicia de este país. Y es designar nuevos magistrados, designar nuevo procurador o procuradora. Yo no quiero ni siquiera cometer el atrevimiento porque yo, además, mis recomendaciones las hago cuando me las piden y en la forma técnica en que creo que debo hacerlo. Pero yo sí me voy a permitir decirle al presidente que he visto en esa lista 2 personas que espantan. Y espantan por varios motivos. El primero es el magistrado Jerónimo Mejía. No porque él no sea penalista o no conozca la ley penal, sino porque ese fue el magistrado que a mí, a un país entero, le dijo, yo no pienso que aquí tiene que haber una imputación. Y yo no conozco un magistrado que pueda decirle a nadie es que lo que pasa es que una persona no tiene que ser imputada antes de ser acusada. Para mí con eso se agarró y se descalificó inmediatamente para ser magistrado. Vuelvo y digo, en este caso de FCC, abogados vinculados al despacho de abogados que está o él o su esposa o quien sea, porque él no puede estar porque es magistrado, pero está manejando uno de los principales casos de corrupción, cosa que yo entiendo además un serio conflicto de intereses. Miren, Jerónimo Mejía negó conceder algo tan sencillo como era la competencia de un caso que tenía que bajar a la jurisdicción ordinaria. Quería quedarse con ese caso de todas maneras. Y se ve lo que hacían en los Varela Leaks para agarrar y tratar de tener los votos en la corte, tanto para la fianza como para concederlo. O sea, se veía para qué se quería tener ese caso en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, Jerónimo Mejía, que en todos los casos anteriores, perdón, había fallado que la competencia se declinaba, aquí decía, no, no se declina. Ni siquiera quería recibir apelación sobre esto, porque un magistrado de la Corte Suprema, él decía que él no tenía superiores, y él como magistrado de la Corte no tiene superiores, esa parte era verdad. Pero ejerciendo en funciones de juez especial de garantías, sí tenía superiores. Y prueba está que fueron los que se lo revocaron. Pero que él se venga a enterar en televisión que él tiene superiores, es una vergüenza para un magistrado. Miren, todo el show mediático que aquí se hizo, pero no solamente eso, no es lo que Alfredo Vallarino diga, presidente, y esto sí se lo quiero decir muy claro. Aquí la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el grupo de trabajo de la ONU, dijo que en ese caso en el que intervino Jerónimo Mejía como parte principal como juez de garantía, dijo que se violaron los derechos de Ricardo Martinelli. Y uno no puede tener a un magistrado que sea un violador de garantías fundamentales. Lo dijo la ONU, no lo dijo Alfredo Vallarino. Y le digo más, presidente, este magistrado, si uno quiere mandar un mensaje de que la justicia tiene que cambiar, y los últimos 10 años han sido un desastre en la justicia, este magistrado estuvo en la cúpula de esa justicia. Nunca se va a poder mandar el mensaje de que la justicia tiene que cambiar dejando a la misma persona que durante 10 años estuvo ahí sentado en ese puesto de la justicia. Entonces, si yo tengo que descalificar a alguien para ese puesto, ese se llama Jerónimo Mejía. Y el siguiente, que también estuvo en la máxima estatura como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pues entonces yo tengo que cuestionar a ese que llamaban háblate con Z. Porque es que el magistrado Zamorano hizo casi lo mismo. Permitir que no se diera una imputación, permitir aquí que la competencia no bajara o auspiciar que eso no ocurriera, ni hablar de los casos de Financial Pacific que tienen debajo del brazo y no lo suelta bajo su ponencia. Desde hace casi un año no suelta esos expedientes. ¿Y por qué? Él solo lo sabe. Miren, cuando tenemos un tema de que un presidente podía mandarle mensajes a Z, y además este magistrado también ha estado los últimos 10 años desastrosos de la justicia, entonces sería un pésimo mensaje decirle al país, yo quiero que cambien las cosas en la justicia,
y para que cambien voy a dejar a las dos mismas personas o voy a alternarlos de puesto para un lado o para el otro. Ese sería el peor mensaje que se le puede mandar a la justicia. Yo quiero pensar que yo conozco lo suficiente al presidente de la República para entender que él va a hacer esta justa valoración. Créanme que yo creo que el presidente es una persona justa. Me preocupa que a veces haya personas con intereses muy especiales y que pueden estar tratando de nublarle el conocimiento en algunas áreas específicas y que son muy técnicas como la parte del derecho. Y por eso no he querido hacer una recomendación personal, una recomendación privada. Quiero que sea una recomendación abierta y sustentada en los hechos. Porque vuelvo y le digo, presidente, la ONU dijo aquí que aquí, dentro del proceso que manejaron esos dos señores, se habían violado derechos fundamentales. Pero eso es lo que le dice la ONU. Alfredo Vallarino le dice que se han violado en estos 5 años derechos fundamentales de muchísimas más personas. Y dentro de esas decisiones malas, desacertadas, equivocadas, han estado los votos de estos dos señores, Jerónimo Mejía y Abel Zamorano. Así que Dios nos agarre confesados de que alguna de estas dos personas termina designado para un cargo público. Los dejo hasta aquí y los veo el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.